Nuestro tema de hoy es sobre política social e investigación sociológica. Cuando hablamos de políticas sociales, nos vamos a referir a un conjunto de medidas, en este caso son instrumentos que todo gobierno tiene para poder asegurar las necesidades humanas, por ejemplo, que ya habíamos visto en anteriores clases, en lo que es materia de educación, en materia de salud, de vivienda y seguridad económica, ¿no? Es decir, que el Estado es un estado de bienestar que tiene que velar por el bienestar de toda la población. Entonces, este es nuestro tema. Vamos a ver qué entendemos por políticas sociales. Tenemos que ver, ¿no? En general, las políticas, dice, actúan sobre desigualdad y exclusión, ¿no? En el acceso a recursos económicos y culturales, y su evaluación requiere del análisis de información empírica. Entonces, fíjense, cuando hablamos de políticas sociales, se refiere a que es en el estudio de las diferentes directrices, ¿no? Son principios, legislaciones, actividades que van a afectar las condiciones de vida y que van a repercutir y van a favorecer el bienestar y la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, la política social también podría entenderse como ciertas acciones que afectan el bienestar de los miembros de cualquier sociedad a través de la configuración o de la distribución del acceso a los bienes y recursos que se pueda tener en esa sociedad. Entonces, es prioridad, ¿no? En este caso, obligación del gobierno, de los diferentes gobiernos, a que puedan asegurar el bienestar social y sobre todo frenar esa inequidad o esa inseguridad económica, ¿no es cierto?, que son los objetivos de las políticas sociales. Entonces, porque estas políticas sociales se basan en ciertos principios como el principio de igualdad y la distribución equitativa de la riqueza. Aunque muchas veces nosotros podemos ver que en el papel está esa distribución equitativa de la riqueza, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando se hace esa distribución? No se toma en cuenta muchas veces las características de cada región, ¿no? Como por ejemplo puede haber una distribución equitativa, si vemos en parte de nuestro país, de Santa Cruz y de Potosí, ¿no? Pero si nosotros vemos que obviamente se hace también en relación a la población, pero Potosí es un departamento que es muy deprimido, por lo tanto también la distribución a veces es totalmente desigual, ¿no? Entonces, cada país tiene sus propias políticas sociales diferentes, entonces, y su modelo en este caso, ¿no? De poder gobernar, ¿ya? Entonces, el Estado está obligado a adoptar ciertas medidas que se puedan referir a velar por el bienestar de su población. Entonces, ¿qué áreas incluyen las políticas sociales? Y nosotros podemos decir todas las áreas, ¿no? Educación, sanidad o salud, la parte de educación, de trabajo, de familia, en la parte de vivienda, inclusive de urbanización, de todos los derechos, etcétera, ¿no? Para mejorar estas áreas, entonces que se van a implementar ciertas medidas que están basadas en valores como la protección y el bienestar, ¿no es cierto? Para poder cubrir estas necesidades básicas de todos los ciudadanos. Bien, entonces, fíjense, en los diferentes países es necesario que los diferentes gobiernos a través de sus políticas tomen mucha atención a lo que es la atención sanitaria, sobre todo, ¿no? En esta época, sobre todo, ¿no? De pandemia, y bueno, no solamente ahora, sino que siempre, ¿no? Con esta pandemia más bien se han visto las dificultades que tenemos en cuanto a política de salud, porque la atención sanitaria es para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, bienestar social con medidas para evitar sobre todo la pobreza. Cuando se refiere a políticas de familia, etcétera, el Estado es el que ayuda a la familia numerosa, familias con bajos recursos económicos, etcétera, ¿no? En política educativa, vemos que la educación, dentro de la Constitución Política del Estado, que la educación debe ser totalmente gratuita, ¿no? Entonces, debería estar centrado en proteger sobre todo a los niños, ¿no? Para evitar sobre todo la exclusión social de aquellos grupos más desfavorables. También podemos hablar de acceso a la vivienda, que deberían estar abocados a ello, ¿no? Para ello se acuden a políticas de desarrollo urbano y social. En cuanto a seguridad social, también asegurar las cuestiones laborales como prestaciones no contributivas, el pago de pensiones, etcétera, ¿no? O sea, nosotros vemos que todas las personas que trabajamos aportamos, ¿no es cierto?, cada mes. Ustedes fíjense quizás en sus familiares, en sus padres,
aportamos cada mes para que llegue el momento de la jubilación, se pueda tener una pensión vitalicia, ¿no? Y después seguridad y cuestiones sociales, como también debemos velar por lo que es el racismo, etcétera, y otros problemas que se puedan dar en la sociedad. Sobre la justicia que está tan cuestionada ahora, ¿no? Reforzar esa cohesión socioeconómica y social para que haya una justicia universal, ¿no? Así, para todos de manera igualitaria. Para eso también se debe ver por la integración social, entonces a través de los servicios sociales, ¿no? Y para eso podemos hacer muchísimos estudios de lo que es la política en la investigación sociológica, como dice nuestro tema, ¿no? Entonces, la sociología también es una ciencia que está abocada a hacer ciertos estudios de carácter científico. Para eso utiliza lo que es el método científico, ¿no? Que es un conjunto de principios, de procedimientos a través de los cuales se va a sistematizar toda la información que vamos a utilizar para hacer una descripción y un análisis de la información dentro de este proceso de investigación. Entonces, la sociología, al igual que otras ciencias, utiliza varios métodos, pero los métodos más utilizados dentro de lo que son las ciencias sociales son el método cuantitativo y el método cualitativo. Fíjense, ¿no? El método cuantitativo dice que está basado en el positivismo. No vamos a entrar mucho en detalle esto, chicos, porque no es parte de nuestra materia, ¿no? Sino que de forma general, porque más se lleva lo que es este tipo de teorías en sociología, pero el positivismo es una teoría filosófica, ¿no? Que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia a través de los sentidos, ¿no? Pero el método cuantitativo está basado en este positivismo y persigue la cuantificación de la realidad social, es decir, la medición objetiva de los hechos científicos, ¿no? De ahí viene el cuantitativo, en este caso, ¿no? Y el método cualitativo, cuyo paradigma es el historicismo, o sea, que se basa, ¿no? En lo que es el historicismo, ¿no? O sea, es un proceso histórico, ¿no? Por el continuo que se hace de ciertos fenómenos. También se basa en lo que es la fenomenología, por el análisis que se puede hacer de los fenómenos sociales observables, ¿no? Y explicar, en este caso, la causa de esos fenómenos. Y lo que es el interaccionismo simbólico, que pretende la descripción y comprensión interpretativa de la conducta humana dentro del grupo social en que actúa, y para ello utiliza lo que es el análisis semiológico, signo y sociolingüístico de los discursos y acciones humanas. Tiene como objetivo este método la comprensión, la descripción e interpretación del fenómeno que se estudia, más su cuantificación. Cuando hacemos análisis cualitativo de cualquier fenómeno, lo que se pretende es eso, ¿no? Entender, comprender y describir sobre todo el fenómeno tal cual se presenta en la realidad, pero que va muchas veces, obviamente, con lo cuantificativo, ¿no? Si nosotros vemos cualquier tipo de fenómeno, por ejemplo, migración, ¿no? Entonces vamos a describir qué es la migración, qué tipo de migración, etcétera, no sé, pero podemos hacer también la cuantificación, cuántas personas migran por año o cuántas personas migran por mes, a qué ciudades migran más, etcétera. Y igual podemos ver la cantidad de migrantes que vienen a nuestro país. Entonces, podemos utilizar el método cualitativo más su cuantificación. Vamos. Ahora vemos lo que es la investigación cualitativa, que es la que nos va a generar, en este caso, la información, ¿no? Más que solo de descripción, ¿no? ¿Qué entendemos por investigación cualitativa? Dentro de lo que es la investigación cualitativa, vamos a ver 4 tipos de investigación. Dentro de esa investigación tenemos la investigación participativa, la investigación acción, la investigación etnográfica y la investigación, las técnicas proyectivas que también están dentro de este tipo de investigación cualitativa. Vamos a ir viendo cada una y qué es lo que pretende, cuál es el objetivo. Dentro de una investigación cualitativa participativa, ¿a qué se refiere? Se trata de una actividad que combina la forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un determinado campo seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos investigados.
El fin último es decir, el objetivo de este tipo de investigación es la búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos nosotros investigación y hacemos con investigación participativa, es decir, que en este caso participa el que investiga, que puede ser una persona, un sociólogo, antropólogo, etcétera, y las personas que son investigadas, por eso es participativo. Ambos, ¿no? ¿Quién nos da en este caso los datos? Es la población la que está participando dentro de la investigación. Y muchas veces se hace participación y se queda ahí, ¿no? En solo resultado. No se va más allá con una propuesta de resolución de problemas. Pero ese es el objetivo, ¿no? Buscar cambios, dice la comunidad, para mejorar sus condiciones de vida. Ese es el objetivo de la investigación participativa. Porque si no, se estaría investigando en vano, ¿no? Pero hay estudios que solamente se quedan en los datos nada más. No van más allá, sin plantear en este caso qué tipo de soluciones le podamos dar. Investigación-acción que tiene semejanza con la participativa, de allí que actualmente se hable con bastante frecuencia de investigación-acción participativa. Es uno de los intentos de resumir la relación de identidad necesaria para construir una teoría que sea efectiva como un guía para la acción y producción científica, que esté estrechamente ligada a la ciencia para la transformación y la liberación social. Si nosotros vemos, tiene mucha relación con la primera, ¿no? Investigación-acción. Es decir, investigamos aquí ya y hacemos algo frente a esa investigación. Para eso están los proyectos comunitarios, ¿no? De resolución de problemas. Porque ya lo van a ir viendo más adelante en otras materias, metodología, me imagino. Tenemos proyectos de investigación, pero también tenemos proyectos de acción. ¿Qué hacemos frente a un determinado problema que hemos detectado? Tenemos que hacer algo, ¿no? Y ahí está lo que es la acción. Investigación etnográfica. En esta investigación etnográfica, utiliza mucho lo que es los antropólogos, pero dice, esta constituye un método útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas en la educación. Se utilizó, ¿no? Primeramente en el rubro de la educación. Este enfoque pedagógico surge en la década del 70 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia y se generaliza en toda América Latina con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que en esa época le estaban afectando, ¿no? Entonces, para eso es la investigación etnográfica. Ahora, se utiliza mucho, sobre todo se utiliza en la sociología y los antropólogos también. Entonces, la etnografía es un término también que deriva mucho de la antropología, ¿no? Entonces, un método de trabajo que se vendría a ser, algunos dicen, como el estudio de las etnias, ¿no? Entonces, ver cuál es el modo de vida de una raza, de un grupo de personas, de individuos, etcétera, que viven en una X sociedad. Entonces, va a ir descubriendo esta investigación etnográfica todas las formas de vida que tienen los seres humanos o los individuos de cualquier grupo social. Y las técnicas proyectivas, las técnicas proyectivas pueden usarse para cuestionar de forma directa a los participantes o proyectar sus motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos subyacentes con respecto a los temas de interés. ¿Y qué significa? Dentro de estas técnicas proyectivas, dentro de este tipo de investigación, vamos a ir viendo ciertas técnicas. Tenemos dentro de las técnicas proyectivas lo que es la asociación, la construcción, la expresión, la complementación y grupos focales. Cuando hablamos de técnicas de asociación, ¿qué quiere decir? Ustedes ven ahí, estímulo-respuesta, lo primero que se le venga a la mente, de palabras, de imágenes, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo yo utilizo esta técnica proyectiva? A ver, yo puedo decir fútbol. Y ustedes seguramente, ¿con qué lo puedo, en este caso, relacionar? La primera palabra que se me venga a la mente, ¿no? Yo puedo decir Maradona. O al revés, ¿no? Yo puedo decir Maradona. Y usted seguramente va a decir, ¿con qué lo relaciona fútbol? Yo digo, por ejemplo, no sé, tal vez alguien conoce Nadal. Inmediatamente quizás los que conozco me van a decir tenis, etcétera, ¿no es cierto? Entonces podemos eh,
hacer ese tipo de semejanza, ¿no? Estímulo-respuesta. Yo lanzo un estímulo y la primera palabra que se me venga o imagen que en este caso, si veo una imagen, la primera percepción que se me vea, tengo que responder. Son técnicas de asociación. Quiere decir, estoy relacionando, asociando una palabra con otra, ¿no? Técnicas de construcción. Son técnicas en las que los participantes deben construir una respuesta en forma de historia, de diálogo o de descripción. Quiere decir, construir una respuesta un estilo. Puede construir una historia, un diálogo, una narrativa, una imagen, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Nosotros le pedimos a las personas que vayan a construir una descripción o, por ejemplo, si yo les digo de la marca de un producto, ¿no? Entonces se van imaginando, ¿no? Y van construyendo una historia. Y solamente les puedo lanzar una palabra. Con seguridad, a ver, si yo les digo, y esto lo hemos hecho de manera presencial, ¿no? Si yo les digo Caperucita, ¿no? Y ustedes, como saben, me van a ir narrando el cuento y comienza la otra y continúa la otra persona, etcétera. ¿No es cierto? Son técnicas de construcción. Y algo que no sepan, yo les puedo decir árbol, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, había una vez un árbol y la otra persona continúa diciendo, y ese árbol tenía flores rojas, y la otra persona puede decir, tenía un tallo muy grueso, donde se podía colgar hamaca, etcétera, ¿no? Que daba mucha sombra. Entonces, son técnicas de construcción. Entonces, lanzamos algo, la gente va describiendo o va haciendo una historia de lo que se va diciendo, ¿no? Esas son técnicas de construcción. A través de eso nosotros podemos también hacer cierto tipo de investigación. Técnicas de expresión dentro de lo que es las técnicas proyectivas. Una técnica de expresión dice, son las que relacionan sentimientos y actitudes de otros, hay juegos de roles de terceras personas, etcétera, ¿no? Técnica en la que se presenta al participante una situación, ya sea de manera verbal o visual, y se le pide que relacione también los sentimientos y las actitudes de otras personas con la situación. Y yo puedo presentar, ¿no? O mostrar, en este caso, se les puede plantear dos posiciones. Y ustedes van a poder expresar sus sentimientos o las actitudes respecto a cualquier tipo de situación. Dentro de estas técnicas de expresión, también juegos de roles, le pido que hagan, por ejemplo, es como un teatro, ¿no? El rol, ustedes son estudiantes, pero pido que hagan el rol de docente, ¿no? Se van a cambiar de rol. O que quizás algunos que no son padres, pero pueden hacer en este caso el rol de padre, etcétera, ¿no? Como de tercera persona, algo que no son, pero que se puede hacer para poder también ver cuáles, en este caso, las actitudes que puedan tener las personas con diferentes o ante diferentes situaciones. La técnica de complementación dentro de las técnicas proyectivas. Complementar una situación, dice, de estímulo inconcluso, oraciones, historias. Como yo les puedo decir una frase incompleta, ¿no? Por ejemplo, un refrán. Al mal tiempo, ustedes me van a complementar. Al mal tiempo, buena cara, ¿cierto? Entonces, eso, ¿no? Dejamos así, damos para que pueda la otra persona completar esa frase que está incompleta, ¿ya? Por ejemplo, digo, dime con quién andas y usted complementará, te diré quién eres, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Damos frase incompleta y van complementando. Entonces, por eso complementación. Y los grupos focales dentro de estas técnicas proyectivas, tenemos los grupos focales que con seguridad todos conocemos por cultura general, ¿no? Podríamos decir estos grupos focales. Tenemos en nuestro país o en diferentes lugares estos grupos focales donde dan testimonios de vida, diferentes tipos de vivencia, ¿no es cierto?, dentro del grupo. Como por ejemplo, tenemos los grupos de AA, ¿no?, Alcohólicos Anónimos, que son grupos focales. También podemos hacer diferentes tipos de investigación a través de estos grupos focales. Van dando sus testimonios de vida, no se olvide, si no lo hemos pasado, no lo hemos vivido, obviamente de forma experiencia, pero lo podemos ver a través de películas, sabemos cuáles son ese tipo de grupos, ¿no? Entonces se van presentando qué tipo de vivencia han tenido referente al tipo de problema, no solamente alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser de madre soltera, o puede ser un grupo de focal de algún tipo de enfermedad, un grupo de personas que tengan diabetes, o grupos que tengan un tipo de cáncer. Entonces van dando su testimonio, cómo llegaron a eso, qué es lo que pasó, si salieron o no salieron, qué les ayudó, etcétera, ¿no? Son grupos focales que nos van a servir también para poder hacer cierto tipo de investigación. Eso hay muchísimo y de diferentes formas.
Entre las técnicas de investigación cualitativa, también estas son técnicas, las otras hay muchos tipos de investigación. Estas son técnicas diferentes a los tipos de investigación. Entre las técnicas de investigación cualitativa tenemos los grupos de discusión, las entrevistas, la observación, análisis de contenidos, triangulación, documentos gráficos, personales, etc. Esas son las técnicas de investigación cualitativa, a diferencia de los tipos de investigación, ¿no? Ahora, ¿qué es el grupo de discusión? Fíjense, se entiende por grupo de discusión aquella técnica o enfoque basado en la reunión de un colectivo humano, cuyo número no suele superar la docena de individuos, destinada a inducir la producción del discurso espontáneo de sus participantes ante un conjunto de conceptos delimitados por el investigador o por la persona encargada de realizar el estudio. Cuando se hace este grupo de discusión, siempre hay un moderador, ¿no? Porque para poner un poco de límite en cuando hay una discusión de algún tema, ¿no? Entonces, fíjense, son grupos pequeños. Entonces, no se puede hacer con grupos más pues, grandes, ¿no es cierto?, de personas. Generalmente, que tratemos de que los grupos sean homogéneos en el sentido, por ejemplo, de solamente un grupo de estudiantes, ¿no? De primer semestre. Si yo pongo un grupo de estudiantes con otro grupo de sexto semestre, obviamente que ellos van a tener más experiencia en algunos problemas, ¿no es cierto? Entonces, tratar de que guarden cierta homogeneidad, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, como, o sea, ser el investigador, en este caso, proponer un tema que me interese o que quiero saber, ¿no? Para que ustedes puedan intervenir. Entonces, tengo que controlar esa intervención que estén haciendo para que no sea solamente una persona la que habla, ¿no? E ir registrando todo lo que vayan diciendo, ¿no? Entonces, a través del grupo de discusión, nosotros podemos conocer las motivaciones, ciertas opiniones, acuerdos o desacuerdos también, ¿no? Puntos de vista de los participantes en este caso, ¿no? Siempre se hacen, ¿no? Grupos de discusión. Puedo lanzar por ejemplo, no sé, un problema al aborto. Y con seguridad van a haber totalmente este, opiniones diferentes de cada uno. La entrevista. ¿Quién no conoce la entrevista? Y tenemos varios programas en la televisión, programas televisivos, en la radio, etcétera, programas de entrevista. Pero ¿qué es en este caso como técnica de investigación cualitativa? La entrevista está orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Para eso, para la entrevista, yo tengo que hacerme, ¿no?, una serie de preguntas porque no puedo ir a entrevistar más o menos, si tengo un entrevistado, yo sé el tema, ¿no?, sobre qué le voy a entrevistar, ¿no? Entonces tengo que redactar unas preguntas para que me pueda responder, ya sea de manera abierta o de manera cerrada, para que me diga sí, no, o por qué tenga libertad en este caso para responder, ¿no? Entonces, lo importante dentro de la entrevista para obtener datos reales y fidedignos que nos sirvan mucho en nuestra investigación es sobre todo dejar hablar a la persona entrevistada, ¿no es cierto? Nosotros lanzamos una pregunta y la persona nos va respondiendo. Y a veces, para no perder la información, por ejemplo, yo quiero saber respecto a una enfermedad, por ejemplo, al director de la maternidad, ¿sí? Percibo puedo ir a hacer una entrevista y para preguntarle a ciertos porcentajes de cuántos abortos se hacen por día, etcétera, ¿no? O cuáles son en este caso, los problemas que más se presentan en las mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, para no perder ese tipo de información, porque al hablar no es lo mismo, ¿no es cierto?, que cuando yo estoy grabando y escribir rápidamente, a veces no tenemos esa facilidad de escribir, y es por eso, en vez de tomar notas, ahora podemos grabar, en este caso, ¿no?, las entrevistas para que no nos pierda ninguna información. Y ya cuando estamos en nuestra casa, pues vamos a sacar la información más relevante para nuestro estudio. Puede ser que que el entrevistado nos responda, a veces se sale, ¿no?, en este caso del tema central, entonces nos responde a otras cosas. Entonces nosotros vamos a ir depurando, sistematizando lo que más nos interesa para nuestro estudio. Entonces es aconsejable grabar, en este caso, las entrevistas y a veces obviamente con el permiso de la persona que está haciendo entrevista. La observación. Dentro de la observación tenemos dos tipos de observación, una observación participante y no participante, ¿ya? Pero ¿qué es la observación? Observar, ¿qué significa? Contemplar, ¿no? O sea, detenidamente
algún fenómeno, algún grupo, etcétera, que nosotros estemos investigando. A través de la observación, yo puedo detectar muchos aspectos que me interesan, ¿no? Solamente, por ejemplo, si yo quiero ver, a ver, qué es lo que pasa, cuál es el comportamiento de los estudiantes cuando están en tiempo de examen. O sea, solo observando voy a ver, están inquietos, están ansiosos, están nerviosos, mirando arriba, y se denota que algunos saben o que no sabe, y otros están concentrados, etcétera, ¿no? Un montón de cosas, quizás copiando, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ese tipo se utiliza mucho lo que es la observación en las ciencias sociales. La observación participante implica que el investigador o el responsable de recolectar los datos se involucre de manera directa con la actividad objeto de observación, lo que puede variar desde una integración total del grupo o ser parte de este durante un periodo, ¿no? Entonces, yo puedo, cuando, digamos, tengo que hacer un trabajo largo, etcétera, yo puedo involucrarme dentro. Si, por ejemplo, quiero ver qué es lo que pasa en ciertas fiestas, por ejemplo, que tiene una comunidad, entonces puedo involucrarme, ¿no? Durante un tiempo en ese grupo social, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? Bueno, quizás una desventaja, ¿no? A veces de que en este caso el observador, el investigador, puede influir de manera negativa en la validación del resultado dentro de la observación participante. Por ejemplo, si yo le digo, chicos, va a venir una persona, como ustedes no se conocen, ¿no? Ustedes van a entrar al curso y nadie se va a dar cuenta quién no es del curso, ¿no? Pero esa persona va a venir a hacer un estudio que va a ver, en este caso, ¿no? Va a observarles a ustedes. Pero ustedes no saben que esa persona les está observando. Por lo tanto, se van a comportar tal cual son, ¿no? De manera espontánea, charlando, riendo, quizás haciendo cosas inadecuadas, etcétera, ¿no? A diferencia que si yo le digo, chico, va a venir, el rector, que está haciendo un estudio, el comportamiento de usted es totalmente diferente va a ser, ¿no? Entonces, en ese caso puede influir negativamente en la validez del resultado. No vamos a sacar un resultado real, ¿no? Se puede hacer, pero tenemos ese tipo de observación participante. Y la observación no participante ocurre cuando el investigador no tiene ningún tipo de relaciones con los sujetos que serán observados, ni forma parte de la situación en que se dan los fenómenos de estudio. En esta modalidad, al no integrarse al grupo, puede afectar el comportamiento de los sujetos en estudio y los datos que se observen podrían no ser tan reales y veraces, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo observar desde afuera algo, ¿no? Que me parece, o sea, muy subjetivo. Yo puedo, desde mi punto de vista, ver que esto ocurre por esto y por esto. Pero si no me involucro quizás dentro de esa sociedad, ¿por qué lo hacen? ¿Y para qué lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Etcétera. Entonces, ahí sí puede ser que los datos, en este caso, no sean reales y veraces, sino que estoy viendo desde el punto de vista del observador, del investigador. Triangulación. Esta técnica, como su nombre lo indica, se puede implicar triangulación dentro del método y triangulación entre métodos, ¿ya? Y quiere decir múltiples perspectivas o alternativas combinadas, equipos interdisciplinarios o múltiples observadores, diferentes fuentes de datos en los estudios cuando hay concordancia o discrepancia entre otras fuentes, tiempo, espacio y persona. ¿Qué quiere decir? En este caso, triangulación, si ustedes ven, metodología, teoría de investigador de datos, etcétera. ¿Qué quiere decir? El uso puede utilizar varios métodos a la vez para hacer un tipo de estudio. Eso triangulación, ¿no? Implicar dentro de métodos, entre métodos también, ¿ya? Entonces, puede utilizar también grupos focales, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente un tipo de método, sino que es el uso de varios métodos para solamente hacer un tipo de trabajo. Eso es la triangulación, ¿no? En este caso, hay una diversidad puede ser de métodos, que me va a saltar también, puedo utilizar varias teorías, etcétera, ¿no? Documentos personal. ¿Qué quiere decir? Se trata de cualquier tipo de registro no motivado o incentivado por el investigador durante el desarrollo de su trabajo, que posee un valor efectivo y o simbólico para el sujeto analizado. ¿Qué incluye los documentos personales? La autobiografía, diarios personales, correspondencia, fotografías, películas, videos, cualquier otro tipo de registro iconográfico. Caso puede ser la internet, etcétera, ¿no? Objetos personales, etcétera. Cuando utilizamos este tipo, podemos hacer, ¿no es cierto?, una investigación solamente viendo estos documentos de cualquier persona.
Por ejemplo, si alguien escribe sus memorias, si ha tenido un diario, etcétera, a través de esto nosotros podemos conocer ciertos aspectos de la vida de esa persona, ¿no? Muchos han hecho su autobiografía, etcétera, ¿no? Tienen sus diarios personales y cuando se han encontrado, obviamente podemos saber qué es lo que pasaba en esa época o qué es lo que pasaba con esa persona. Para nuestra investigación es válido, ¿no? Las fotografías, ni qué sé yo, ¿no? O sea, podemos valernos de fotografías, de películas, etcétera, para ampliar nuestra investigación. Registros biográficos también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Obtenidos por encuesta, ya sea eh, por historias de vida que pueden ser de relato único, de relato cruzado, de relatos paralelos, etcétera, relatos de vidas que son sometidos a tratamientos analíticos, cualitativo y cuantitativo, distintos a la historia de vida, biogramas, etcétera. Que no vamos a entrar muy a detalle esto porque es parte de lo más que todo sociología, ¿no? Sino de manera general, ya como técnica de la investigación cualitativa. Vamos a lo que es la investigación cuantitativa. Ya hemos dicho la investigación cuantitativa, en este caso de números, ¿no? De cuantificar. ¿Cuánto de esto, qué es lo que quiero saber, ¿no? A diferencia de otro, la calidad, ¿qué es lo que quiero saber del otro? En este caso, la descripción. Y en esto, ¿cuánto, no? ¿Cuánto? ¿Qué quiere decir? Dentro de esta investigación cuantitativa, entonces aquí no, se vale sobre todo el número para examinar ciertos datos o cierta información que nosotros requerimos dentro de nuestra investigación. Entonces, los datos se van a mostrar de forma numérica. Aquí utilizamos mucho lo que es la estadística, los porcentajes, etcétera, cuando hacemos investigación cuantitativa. Tenemos dentro de esta investigación cuantitativa la investigación descriptiva, tenemos investigación analítica, la investigación experimental y la investigación cuasi experimental. ¿Qué es la investigación descriptiva? Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómeno y otros. Este tipo de investigación no tiene hipótesis exactas, ¿no? Ya que se fundamenta en una serie de análisis y pruebas para llevar a cabo la valoración de la física, ¿no? Y en esta investigación descriptiva, sobre todo lo que busca es especificar o describir las propiedades, las características, los rasgos más importantes de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, buscar la enfermedad más frecuente que afecta a los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, en este caso vendría a ser una investigación descriptiva, ¿no? Entonces, pero obviamente voy a utilizar también datos numéricos, porque me va a decir cuáles son las enfermedades más frecuentes, pero cuántos de estos niños están afectados con este tipo de enfermedad. Analítica. En esta investigación analítica ya se van a seleccionar variables, ¿no? Y se van a establecer hipótesis dentro de esta investigación analítica. Es un procedimiento, dice, que es más complejo con respecto a la investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control. ¿Qué quiere decir? Cuando generalmente se hace en medicina, ¿no? En la parte de medicina, o sea, para la parte de salud, se hacen grupos de estudio y de control. O sea, dos grupos, en este caso, para ver cuál es la variación y comparación entre ambos grupos, ¿no? O sea, le puedo, no sé, en este caso, un grupo que sean de puras mujeres y de puros varones, etcétera, ¿no? Pero dice sin aplicar o manipular las variables, ¿ya? Sin embargo, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o negar. Tampoco vamos a adentrar mucho, ¿no? Porque hipótesis, todas esas variables, esas cosas, ustedes lo van a estudiar en ya lo que es metodología de la investigación. No es parte para decirle qué es una hipótesis, qué es una variable. Eso en esta materia no es relevante, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comparar el estudio individual, ¿no? Con el estudio en grupo sobre los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es distinto, ¿no? En este caso, quizás cuál es el nivel de estudio. O sea, rinde más el estudiante cuando estudia de manera individual o cuando estudia en grupo, ¿no? ¿Cuál es su nivel de aprendizaje? E investigación experimental. Esto se hace mucho son ensayos, por ejemplo, controlados, etcétera, ¿no es cierto? En el cual hay también un grupo de individuos que en este caso se los puede formar de manera aleatoria, ¿no? En grupos de estudio, grupos de control, que también el investigador ya en este caso controla sobre todo las variables, ¿no?
Por ejemplo, qué es lo que se ha hecho en grupos experimentales, ¿no? Sobre todo se hace, puede ser con alguna vacuna, en este caso que nosotros, digamos, al principio de la pandemia, ya se empezaron a ver, se inscribían, ¿no?, personas voluntarias para poder aplicar la vacuna, ¿no? Entonces, en personas, ¿qué pasaba con algunas personas que sí han sido vacunadas? E inclusive se está haciendo ahora este tipo de investigaciones experimentales. Ya he visto el estudio de no sé qué vacuna, creo que la AstraZeneca o la Moderna, solamente se ha hecho un estudio, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas, las consecuencias, qué es lo que ha pasado con la gente, etcétera, solamente con la vacuna, ¿no? Y con personas que no han estado vacunadas, ¿no? Entonces, se utilizan mucho, se utilizan sobre todo laboratorios, etcétera, ¿no? Ensayos, la parte de física, de química, etcétera, ¿no? Las investigaciones experimentales. Investigación cuasi experimental. Estos ya son grupos constituidos, ¿no? El investigador puede controlar cuando se toman las mediciones y en quién se toma. No tiene control el investigador sobre los programas de tratamiento y también es incapaz de exponer el tratamiento o las unidades de prueba en forma lateral, casi experimental. Son útiles porque pueden utilizarse cuando no se puede utilizar la experimentación verdadera, por eso es cuasi experimental. Y porque son más rápidos y menos costosos. Sin embargo, debido a que falta el control experimental completo, el investigador debe considerar las variables específicas que no están controladas, las formas populares del diseño cuasi experimental, el diseño de series temporales y el diseño de series temporales múltiples. Por eso se dice que estas investigaciones cuasi experimentales se hacen en grupo ya constituido y se dice que no son de carácter científico, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Dentro ahora de las técnicas de investigación cuantitativa, dentro de las técnicas de investigación cuantitativa son tres. El experimento, tenemos la encuesta y el análisis estadístico. ¿Ya? ¿Qué es la técnica del experimento? Es un proceso sistemático y enfoque científico, dice, a la investigación, en la que la investigación manipula uno o más variables y los controla y las medidas de cualquier cambio en otra variable. Entonces, dependiendo, ¿no?, qué tipo de investigación nosotros queremos hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, el uso frecuente de cigarrillo es causa del cáncer de pulmón, pues. Esas son las variables, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, cáncer de pulmón, cigarrillo, o etcétera, ¿no? Eso, el número de cigarrillos son variables que en este caso puedo manipular, ¿no? Entonces, para poder sacar un resultado. También, en este caso, se utiliza mucho en lo que son las ciencias físicas naturales, ¿no? Que van experimentando como consecuencia de una intervención, como dice ahí, o una modificación deliberada que puede hacer en este caso el que está investigando. La encuesta. A todos hemos pasado por alguien que nos ha hecho una encuesta de cualquier tipo, etcétera, ¿no? Es la técnica representante más destacada del método cuantitativo. Es lo que más se utiliza. Ya ustedes ya en curso superior, seguramente en metodología, en diseño y evaluación de proyectos, o en otro tipo de trabajo, van a hacer este tipo de encuesta, ¿no? Es la que más se aplica ahora, ¿no? De forma presencial, de forma online ahora, ¿no? Consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. Entonces, utilizo la encuesta, digamos, o sea, obviamente para obtener una respuesta, ¿no?, de la población a la que estoy encuestando, pero para eso tengo que sacar una muestra que sea representativa. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, a ver, pongamos otra vez el aborto, ¿no?, o el embarazo en adolescentes, no voy a investigar, imagínense, por decirlo, que sean 10.000 estén aquí, ¿no? 10.000. Entonces, no lo voy a todos voy a aplicar la encuesta porque sería muy caro, ¿no? Y dependiendo del tipo de trabajo que yo quiera hacer de investigación. Entonces, puedo, en este caso, tener solamente una muestra representativa, sacar un porcentaje de esa población total, que es un universo, 5.000 o 10.000 personas. Entonces, una muestra representativa que van a ser 1.500 o 1.000 solamente para aplicar mi encuesta. Eso ya lo vamos viendo más adelante en otra materia, ¿ya? Pero cuando hacemos nosotros encuestas, decimos, a veces confundimos, ¿no? Cuestionario, entrevista, encuesta. El cuestionario obviamente utilizamos para recoger ciertos datos. ¿Y qué es el cuestionario? A diferencia de la encuesta, nosotros para hacer encuesta utilizamos un cuestionario. Es un formulario impreso
destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investido o consultado llena por sí mismo, ¿no? Entonces yo le doy a los chicos, como le doy un cuestionario y llenan ustedes como les he dado, ¿no es cierto? Fíjense en el texto. Es diferente, ¿no es cierto?, a la encuesta porque no les estoy preguntando. Es un cuestionario para que ustedes llenen. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o el responsable de recoger la información, o puede enviarse por correo a los destinatarios seleccionando la muestra. O sea, ahora con la nueva tecnología online se hacen muchos los cuestionarios también, ¿no? Igual que las entrevistas. Diferentes técnicas de recopilación de datos se apoyan en la utilización del cuestionario para cumplir su objetivo, como en este caso de las encuestas, ¿no? Yo utilizo el cuestionario. Un cuestionario es, por definición, un instrumento rigurosamente estandarizado que traduce y operacionaliza problemas de investigación. Es necesario, dice, que cumpla con dos requisitos esenciales: validez y fiabilidad. ¿Qué quiere decir? Muchas veces antes de empezar a lanzar el cuestionario a las personas, yo hago en un sector pequeñito para ver si resulta o no resulta, si está fácil, está comprensible las preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la redacción, la estructura de las preguntas que vayan a hacerse en cuestionario deben ser cuidadosamente formuladas, ¿no es cierto?, para obtener la información que realmente necesitamos nosotros de nuestro problema de investigación. No vamos a preguntar cosas que no vienen al caso. A veces, muchas de las, en este caso de las encuestas, en el cuestionario no debería ir el nombre, puede ser anónima, y en otras sí me interesa, o en otras me interesa el sexo, y en otras no, o me interesa la edad, y en otras no, ¿no? Entonces, entonces tiene que ser redactado de manera clara, que se entienda, ¿ya? Y lo importante es que cuando se hace, en este caso se pueden hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas. La entrevista también, bueno, que ya hemos visto, en este caso, y la encuesta. Esas son, en este caso, las técnicas de investigación cuantitativa: experimento, encuesta y análisis estadístico. El análisis de estadístico obviamente es para resumir, analizar los resultados que tengamos de una muestra, ¿no?, de las encuestas. Luego los sometemos a un análisis estadístico, porque nos interesa sacar porcentajes, ¿no? Porcentaje. A veces, obviamente lo hago ahora se utilizan mucho las aplicaciones, ¿no? El SSP que utilizan mucho para, en este caso, hacer la parte estadística de las encuestas, ¿no? Entonces, ¿cuánto de porcentaje tengo de mujeres que respondieron, cuánto de varones, etcétera, ¿no? Y ese análisis estadístico se lo hace de forma manual, dependiendo del número de personas a las que se haya aplicado una encuesta, etcétera. Pero cuando son muchos, ahora rápidamente se lo hace de manera ya por internet, ¿no? Este, utilizamos la tecnología. Porque fíjense, ya obviamente cuando hacemos los resultados ya nos salen inclusive con la parte gráfica, ¿no? Que pueden ser en tortas, pueden ser en barras, etcétera, ¿no? Los porcentajes con colores: 60%, digamos, color naranja, 10% a verde, etcétera, ¿no? Ya nos salen cuando se mete y se utilizan ciertas aplicaciones estadísticas, ¿no? Obviamente que eso nos favorece muchísimo para poder tener datos estadísticos de nuestra investigación. Que lo utilizamos y ustedes lo van a utilizar dentro de cuando vayan a hacer tipos de investigación, sobre todo en metodología de la investigación. Bien, chicos, ese es nuestro tema de hoy. Si hay alguna pregunta.